Hoy vas a desaprender a programar. Sí, escuchaste bien, no vas a aprender, vas a desaprender. Todos creemos que sabemos programar. Entendemos un bucle, un condicional, una función. Listo, ya está, sabes programar. ¿Te viste un cursito de Soy Dalton? Listo, ya está, sabes programar. Pero te puedo asegurar que existen muchísimas probabilidades de que tu lógica no necesariamente esté errada, pero sí haya algo que pueda llegar a complementarla mucho más. O bueno, sí, realmente probablemente tu lógica esté quizá un poco errada o te falte información, ya que los lenguajes de más alto nivel tienen tanta abstracción que vos realmente no entendés cómo funcionan los procesos internos. Y esto a veces es una desventaja para programar. Nos comemos problemas de rendimiento, problemas de eficiencia, problemas de escalabilidad. A veces simplemente con entender cómo funcionan este tipo de procesos y la lógica real detrás de este tipo de cosas, podemos ser mejores programadores. Entonces, si quieren aprender a hacer algo bien, tienen que desaprender todo lo que creían saber. La programación, como todo tipo de ciencia o también de arte, tiene diferentes niveles y capas, ¿no? Capas de profundidad que a veces incluso se pasan por alto. En la gran mayoría de los casos, diría. Hoy vamos a desmontar los fundamentos más básicos de la programación y hacerte sentir dos cosas. O que tenías un conocimiento muy profundo de lógica en sí, o que realmente no sabías nada. Así que ahora sí, vamos a desaprender a programar en menos de 30 minutos. Estoy seguro que te vas a sorprender de lo loco que se va a poner esto. Antes de comenzar el video, quiero decirles que muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy orgulloso porque nos convertimos en el tercer canal de programación más grande de la TAM. Es decir, somos el tercero más grande de todo habla hispana, no solo de la TAM, de todo habla hispana. Acabamos de superar al tercero, o sea que ahora estamos terceros. Literalmente estamos a menos de 50.000 de alcanzar al segundo, y después de eso, vamos por el primer lugar, tenemos que llegar al millón. Vamos a ver si logramos ser la primera comunidad en llegar al millón. Estoy entusiasmado. Y por cómo están nuestros números, no vamos a ser la primera comunidad de programación en llegar al millón en toda habla hispana. No lo vamos a hacer. Pero a mí siempre me gusta jugar y romper las estadísticas. Así que si estás viendo este video, activa la campanita y ayuda. Colabora para que esta comunidad siga creciendo. Porque hacemos eventos, hacemos de todo. Ahora, por ejemplo, el 13 de septiembre estoy creando un evento que se llama ADA 13, que lo vamos a hacer en la Usina del Arte. Vamos a meter a 3.000 personas. Traje a Bryce Maure, a Nico de Hola Mundo, a otros speakers, hasta con Pelado Nerd hablamos. Y vamos a romper todo. Así que nada, igualmente te quiero ver, ¿eh? Te quiero ver el 13 de septiembre en este evento que va a romper todo. Bueno, si quieren más info, entren a ada13.tech, que es literalmente el evento que yo creé. Y regístrense, o sea, se pueden inscribir. Les dejo el enlace en la descripción si quieren. Así nada, nos podemos conocer, sacar unas fotitos. Nada, tenemos que estar llevando las remeras de tienda de alto. En fin, basta de todo eso. Vamos con lo que nos compete del video. Seguramente si sos nuevo, no te importa nada lo que acabo de decir. Te pido mil disculpas. Pero si no sos nuevo, nada. Espero que te hayan... porque es información importante, ¿viste? Ahora sí, comencemos. Los condicionales no son condiciones. Cuando escribimos condiciones en programación, normalmente lo hacemos con una lógica como esta. Ok, si es mayor de edad, lo dejamos pasar al baile. Es decir, if edad es mayor a 18, dejarlo pasar al baile. Esta probablemente sea tu lógica, pero lo que sucede en realidad es que acá al condicional realmente no le importa si edad es mayor, menor, igual a 18. No le interesa. Sino lo que importa acá es que lo que pongamos entre paréntesis sea true o sea false. Cualquiera de los valores booleanos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer resultado igual edad mayor que 18. Y bueno, acá vamos a ver que el resultado va a decir true. Si edad es mayor a 18, es decir, si arriba definimos edad 19, 20, 30, va a dar true. Si la definimos menos a 18, va a dar false. Entonces, el condicional va a ejecutar un true o un false. Hasta acá todo bien, la mayoría que vieron mis cursos ya lo saben, es un tema muy básico. No estoy leyendo ningún teleprompter. Hay muchos que se piensan que estoy leyendo un teleprompter, no estoy leyendo... Les voy a mostrar mi escena. Este es mi setup, ¿ok? Espero que se vea en cámara. Este es mi setup. Para que lo vean. Así, como lo están viendo. Es este. Es mejor que si hago zoom, aparezco yo ahí atrás sacando la foto. Buenísimo. Yo atrás sacando la foto es buenísimo. Bueno, en fin, vamos al punto de vuelta. Lo que hay que entender es que cada vez que usamos un condicional, estamos participando de un acto que se vincula directamente con el funcionamiento del hardware de la computadora en la que estamos ejecutándolo. Es decir, si el código corre en un servidor, se ejecuta en la computadora que está corriendo el servidor, en su servidor. Si el código corre en nuestra computadora, es algo de frontend, como por ejemplo JavaScript, estaría corriendo, digamos, algo directamente dentro de nuestro hardware. Por eso, por ejemplo, las validaciones que uno hace desde el front es para que el cliente las corra. Es decir, si yo, por ejemplo, creo una página que tiene, no sé, un formulario y ese formulario lo envío a un backend, si hago las validaciones en el backend, consumo muchos recursos del servidor. En cambio, si hago validaciones en el front, le consumo los recursos al cliente. Entonces hay que hacer un equilibrio y buscar un punto medio. Bueno, en fin, los condicionales utilizan un tipo de lógica, es decir, se basan en un tipo de lógica llamada la lógica booleana, que es una rama de las matemáticas que trabaja con algo llamado valor de verdad. Los valores de verdad representan justamente algo que llamamos valores booleanos. En resumidas cuentas, trabajan con dos datos, que son true o false. Son dos posibilidades, true o false. Ahora, en los condicionales también utilizamos otro tipo de operadores como por ejemplo AND, OR o NOT, ya esto lo vimos. Pero estos operadores tienen representaciones muy específicas en los circuitos de una computadora. Por ejemplo, con este código que estamos viendo en pantalla de Python, vamos a verificar que X sea mayor que 5 y que Y sea mayor que 10. En caso de que ambos sean true, se va a ejecutar una condición cumplida. En este ejemplo, el operador AND funciona como puerta lógica AND en un circuito. Podemos imaginarlo como si fueran dos interruptores en serie. Si ambos están cerrados, true, la corriente fluye.
pero si uno está abierto, false, la corriente se detiene. Es más, podemos pensar en el condicional completo como un circuito eléctrico. Si lo que tenemos entre paréntesis es true, es como si el interruptor estuviera cerrado y la electricidad pudiera fluir, activando un dispositivo. Si es false, el interruptor está abierto y no hay flujo de electricidad. En este ejemplo, si la temperatura es menor que 20, es como si cerráramos un interruptor, permitiendo que la electricidad fluya hacia el termostato para encender la calefacción. Las condiciones también se evalúan a nivel de hardware mediante circuitos lógicos. Un circuito AND necesita que todas sus entradas sean verdaderas para producir una salida verdadera. Un circuito OR necesita al menos una entrada verdadera. En este ejemplo que estamos viendo en Python, podemos imaginar dos sensores conectados a una puerta lógica OR. Si cualquiera de los sensores está activado, verdadero, la puerta OR permite que la señal pase, activando la alarma. Bueno, en conclusión, esta es la lógica muy por encima de los if. Tienen todo un trasfondo de las compuertas lógicas, ¿ok? Pero en realidad el if como tal es algo que verifica que una condición sea true, pero las condiciones justamente manejan una lógica de compuertas lógicas, mientras que el if justamente funciona como un interruptor de abierto cerrado. Lo que hacemos con el AND, OR, NOT y demás, estamos operando todas estas cosas, estamos operando lógicamente los datos para obtener o true o false, porque si usamos muchos AND, muchos OR, muchos NOT, al fin y al cabo lo que queremos obtener es lo mismo, es un true o un false. Por ejemplo, si esto es real y esto es real o esto otro es real, todo vamos a hacer algo, pero todo eso tiene que ser o true o false. Bueno, si es true se hace, si es false no se hace, simple. Esa es la verdadera lógica de los if. La próxima vez que escribas un condicional en tu código, recordá que no estás simplemente verificando que una condición se cumpla, sino que estás esperando que un sistema lógico profundo deje pasar electricidad o simplemente corte la corriente. Y como consecuencia no se puede activar nuestro circuito, es decir, nuestro dispositivo o el código que tengamos adentro de los paréntesis o del corchete o de lo que tengamos. Y bueno, no se puede activar nuestro dispositivo. Estamos hablando del código que ejecutamos dentro del bloque del if. Las condiciones son mucho más que, digamos, si esto es real, entonces pasa esto. Son básicamente una representación muy elegante de la lógica verdadera. La mecánica de los bucles. Lo bueno de esto es que, bueno, se va poniendo más difícil a medida que vamos metiéndonos en profundidad y obviamente no lo voy a hacer tan simple esto y arrancamos de algo fácil y vamos a ir avanzando el nivel. Por más que quizá sean cosas que veamos después o antes. Porque, por ejemplo, las variables se ven, digamos, antes que ver las funciones o los bucles y sin embargo lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque el nivel de profundidad es mucho más complicado, solo que en su abstracción es mucho más fácil explicar una variable que explicar el resto de cosas. Pero a nivel lógico, en cuanto a capas de profundidad se trata, tiene una lógica que sea un poquito más compleja. Entonces, nada, por eso lo acomodo según su nivel de complejidad. Así que mientras más adelante en el video, más complejo va a ser. Esto fue súper básico, pero bueno, si vos realmente crees que pasaste la primera prueba y que esto ya lo sabías, ok, vamos con el segundo, que son los bucles. Los bucles ya sabemos que son fundamentales en programación. Sabemos que nos permiten repetir bloques de código siempre y cuando se cumpla una condición. Pero ahora te pregunto yo, ¿alguna vez te preguntaste qué está pasando por debajo de todo eso? Bueno, vamos a verlo. A ver, partamos de la base de lo que ya sabemos. Ya sabemos que los bloques controlan un flujo de ejecución ejecutando de vuelta un código, una y otra vez. ¿Qué es el control de flujo? Porque mucha gente sabe la palabra, la conoce 1000 veces y no sabe. Bueno, el control de flujo es muy simple. Es más, ni siquiera se los voy a explicar, lo voy a ver con un ejemplo. Si el programa viene así, estamos ejecutando código tras código, línea, 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 y hay un bucle, va a ser así, puc, va a volver arriba. Entonces estamos controlando el flujo. Estamos haciendo que el programa ejecute diferentes líneas. Si por ejemplo hay un if, si también es una sentencia de control, una sentencia de control de flujo. ¿Por qué? Porque si una condición se cumple, ejecutamos un código. Si no, vamos abajo de todo. Entonces, son como controles. Estamos controlando el flujo del programa. ¿Qué ejecuta y qué no ejecuta? Eso es lo que define. ¿Qué es lo que sí se ejecuta y qué es lo que no se ejecuta? Ya sé que todos lo saben, pero hay un mínimo porcentaje de gente que no. Así que en realidad no lo saben todos, sino que saben casi todos. Y mis videos siempre está bueno que aportemos esos datos chiquititos para darles valor a los que realmente dicen, ah, con razón, estoy hace 10 años en programación y no entendía de eso. Bueno, flaco, un poco de pila. Bueno, en fin, un bucle for o un bucle while en un lenguaje de nivel como Python, que es un lenguaje como de alto nivel, se traduce como un conjunto de instrucciones de salto en un lenguaje de máquina. Vamos a ver un ejemplo simple y cómo se ve en ensamblador, porque repito, normalmente los lenguajes de alto nivel encapsulan toda la complejidad que tiene el programa. Por ejemplo, acá tenemos un for i in range 5, print i. Esto es muy fácil, va a ejecutar en un rango del 0 al 5 la variable i, o sea, se va a repetir 5 veces. Ahora, si vemos esto, ¿cómo se haría el lenguaje ensamblador? Bueno, primero definimos una variable y después comenzamos un bucle. Lo primero que hacemos dentro del bucle es comparar ECX con 3. Abajo lo que hacemos es que JGE salta al final del bucle si SX es mayor o igual a 3. Por eso decimos que JGE loop end. La instrucción inc incrementa a SX y JMP salta de nuevo al inicio del bucle. Entonces, en definitiva, si SX es mayor o igual a 3, vamos al final del bucle. Es decir, lo terminamos. De lo contrario, incrementamos esta variable
y volvemos a comenzar el bucle. Parece muy complicado. A mí me gustaría hacer un curso de ensamblador, ¿ok? Porque, digamos, principalmente me gustaría enseñarles ensamblador. Es muy gracioso, pero no tiene nada que ver con el canal. Probablemente ustedes no lo usen en ninguna de las cosas que hagan. Pero la lógica que les va a abrir les va a abrir la cabeza de una forma muy zarpada. Así que si quieren un cursito de ensamblador, háganlo, pero me tienen que prometer al menos 500.000 visitas, porque yo no me voy a dedicar. Pues posta que hacer un curso de ensamblador, digamos, va a tomar como 3 meses, 4 meses armarlo, porque yo saben que los cursos que hago los hago súper preparados. Literal. Lo hago con full producción, los hago hasta... prácticamente son cine. Vean los últimos 3 cursos que subí, que son el de Python, el de SQL y el de programación orientada a objetos. O sea, realmente la producción es altísima. Sobre todo el de Python y el de SQL, los cursos que son más fuertes, que son de tecnologías principales, los hago con más producción todavía. Entonces lleva su tiempo. Y uno de ensamblador me gustaría hacerlo bien. Así que si tienen ganas de uno, bueno, no tengo problema. Le dedico, le bajo recursos y presupuesto y lo hacemos, pero me tienen que prometer que le va a ir bien. Más que nada porque me gusta hacer cosas que la gente le sirva y use en la vida real. No me gustaría hacer un curso de ensamblador para que lo vean 30.000, 40.000, 50.000 personas y nadie lo use ni nadie le sirva. Sea un video que no fue completamente intrascendente. Me gustaría que le usen y que tenga su repercusión y que digan, che, ¿sabes qué? Me sirvió mucho este curso de assembly de alto que hizo. Bueno, en fin, me gusta que vean esto porque en Python lo único que hicimos fue este código que están viendo ahora. Mientras que en ensamblador hicimos este otro código. Y aún así fue exactamente lo mismo, es decir, hicimos lo mismo. Pero en realidad esta es la lógica que corre detrás del lenguaje de Python. Es decir, Python y el ensamblador están ejecutando exactamente lo mismo, solo que el de Python está encapsulando toda esta lógica que acabamos de ver recién. Después también tienen que tener en cuenta que los bucles implican una gestión cuidadosa de la memoria. Las variables del bucle justamente se almacenan en los registros o en la pila. Ya vamos a ver más adelante lo que es una pila, tranquilo, ya lo deben saber, pero en fin, el manejo eficiente de esto es algo súper importante para el rendimiento del bucle. Por ejemplo, acá tenemos un bucle anidado, ¿ok? En este caso, las variables de cada nivel del bucle tienen que gestionarse por separado, posiblemente usando diferentes registros o ubicaciones en la pila. Esto puede ser complejo y requiere una planificación cuidadosa por parte del compilador, pero internamente sucede. Y esto justamente no lo hacemos porque está toda esta lógica encapsulada. La optimización de bucle justamente es una técnica que es clave en la programación a nivel de máquina, ¿ok? Un método común es el desenrollado de bucles. No es lo mismo desenrollado de bucles que desempaquetado de bucles. Ojo, esto es un proceso en el que las instrucciones del bucle se desenrollan, para reducir la sobrecarga de las instrucciones de salto. Por ejemplo, en este caso lo mismo, estamos justamente creando la variable SX e igualándola a 0. Comenzamos el bucle y acá podemos poner cualquier código para imprimir SX. Y acá podemos poner cualquier código para imprimir SX más 1. Después le agregamos 2 a SX, después lo comparamos con 6 y vuelve a empezar. Bueno, en este código que estamos viendo acá justamente, cada iteración del bucle maneja 2 ciclos del bucle original. Esto lo que hace es reducir a la mitad el número de saltos necesarios. Pero nosotros no lo vemos porque está encapsulado, pero hay toda una lógica detrás de los bucles. Los bucles son mucho más que una simple herramienta de repetición. Los bucles son una abstracción elegante, muy elegante diría yo, en los lenguajes de alto nivel, pero su implementación a nivel de máquina nos muestra, bueno, una complejidad que es bastante interesante. Desde la traducción a instrucciones de salto hasta la complejidad de, bueno, la gestión de memoria y su optimización. Operaciones y sus efectos secundarios en memoria. Cuando aprendemos a programar, ¿ok? Normalmente nos enseñan las operaciones básicas y cómo usarlas. Hasta ahí, todo bien. Pero alguna vez te pusiste a pensar realmente qué pasa cuando, por ejemplo, le asignás un valor a una variable. Cuando, por ejemplo, declaras una variable en Python, no solamente estás dándole nombre a un espacio para almacenar información, es decir, las variables ya sabemos que son un espacio almacenado en la memoria del programa. En definitiva, cuando estamos creando una variable, estamos creando un nombre que está asignado a ese espacio que estamos reservando para meter un dato. Es decir, estás pidiendo al programa que reserve espacio físico para meter algo en la memoria RAM. Cada lenguaje de programación tiene un gestor de memoria y este proceso, bueno, llama al gestor de memoria e incluso al sistema operativo. Por ejemplo, cuando decimos x igual a 10, no solamente estamos diciendo que x es igual a 10, estamos pidiendo que se reserve un espacio en la memoria para almacenar el número 10 y que x sea una referencia a ese espacio. En los lenguajes de tipado estático como C++, cuando declaramos una variable, especificamos su tipo y se reserva una cantidad fija de memoria para ese tipo específico. Por ejemplo, si declaramos un int, el compilador sabe exactamente cuánto espacio necesita reservar en RAM. En los lenguajes de tipado dinámico como Python, las variables no tienen un tipo fijo en tiempo de compilación. En lugar de eso, tienen un tipo en tiempo de ejecución, lo que significa que la memoria que se reserva para ellas necesita ser lo suficientemente flexible para cambiar según el tipo de objeto al que se refieran. Por eso justamente los lenguajes de tipado dinámico se guardan más de un espacio en memoria, es decir, se guarda más de uno porque al no poder modificarla, lo que necesitamos hacer es simplemente reemplazar el dato anterior por el dato nuevo. ¿Me explico? Pero para eso tenemos que guardar el nombre asociado. Entonces creamos uno nuevo y liberamos el anterior. Pero acá viene un trasfondo un poquito más complejo, ¿ok? Porque justamente en los lenguajes dinámicos, cuando nosotros asignamos un valor a una variable, en realidad estamos asignando un objeto. Esto es súper interesante. Sí, estás asignando un objeto.
Este objeto no solamente contiene la información, que es el valor, sino también un metadatos asociado. Así, bueno, ¿qué tienen estos metadatos? Fácil. Por ejemplo, almacenan el tipo del dato, almacenan también el tamaño y, bueno, otros datos que son relevantes. Esto implica que un simple int en Python, es decir, un entero en Python, ocupa muchísimo más lugar que un entero, por ejemplo, en C++. Pero bueno, por eso no lo sabían. Pero bueno, obviamente también tenemos que tener en cuenta que tenemos flexibilidad. O sea, básicamente no nos tenemos que andar preocupando por, digamos, gestionar los tipos o de manejar la memoria manualmente. Esto se hace de forma automática. Pero sí tenemos un consumo un poco más grande por otro tipo de cosas. A ver, vamos a la lógica fácil. En los lenguajes dinámicos, supongamos que tenemos una variable, no lo sé, x igual 25. Si en el futuro queremos reasignarle el valor a la variable, por ejemplo, x igual 320, es posible que se reserve un nuevo espacio en memoria y que el espacio anterior se marque para la recolección de basura, especialmente si el nuevo valor es de un tipo o de tamaño diferente. En algunos lenguajes dinámicos, o en sus bibliotecas, pueden reservar bloques de memoria más grandes de lo necesario para ciertos objetos, especialmente para estructuras de datos como listas o arrays, permitiendo que estos crezcan sin necesidad de reasignar memoria constantemente. Esta es una optimización que puede hacer que las operaciones de adición sean más rápidas a costa de un mayor uso de memoria. Esto es interesante, pero no tenemos que olvidar que hay otro tipo de datos también. También tenemos los mutables y los inmutables. O sea, en Python no es que solamente tenemos datos mutables, o sea, en los lenguajes dinámicos en general, no es que solamente tenemos todos los datos dinámicos. Hay datos que pueden ser, digamos, por ejemplo, en el caso de JavaScript tenemos las constantes. En Python también tenemos tipos de datos que son inmutables. Imaginemos un objeto inmutable como una hoja de papel con algo escrito. Si quieres hacer un cambio, tendrías que agarrar una nueva hoja y escribir el cambio en la nueva hoja, dejando la hoja original intacta. Por otro lado, un objeto mutable es como una pizarra, donde puedes escribir, borrar y reescribir directamente sobre la misma superficie. En definitiva, por ejemplo, usaríamos datos mutables para, no sé, la reproducción constante en una aplicación que reproduce música, o usaríamos datos inmutables, por ejemplo, para los registros en una blockchain. Tenemos que entender que cada operación que realizamos, hablando de operadores, siempre tiene un costo a nivel CPU, bueno, y también uso de memoria. Algunas operaciones justamente pueden parecer como mínimas, que no afectan nada, pero cuando se escala pueden significar algo. Imagina que estás organizando libros en una estantería. Añadir un libro al final de la estantería es rápido, pero si quieres insertar un libro en medio de la estantería, tenés que mover muchos otros libros para hacer espacio, lo que lleva, bueno, más tiempo. De manera similar, algunas operaciones en programación son más costosas en términos de recursos que otras. Por eso justamente si, por ejemplo, en Python utilizamos una función, un método como por ejemplo append, lo que hacemos es agregar un elemento al final de la lista. Esto no es problema, porque no necesitamos, digamos, mover todos los libros. Simplemente agregamos uno al final y listo. Mientras que si, por ejemplo, queremos agregar un elemento en algún lugar puntual de la lista, eso va a tener que hacer que corramos todos los espacios de memoria y que se tengan que procesar cada uno para hacer un movimiento, digamos, lineal y insertar el dato ahí. Por eso es importante saber que si sabemos cómo manejar estas cosas y cómo funciona a nivel interno, vamos a saber que rinde muchísimo más. ¿Por qué? Porque ¿para qué iba a agregar un dato en medio del array si lo puedo agregar al final, sin afectar el rendimiento del programa? Bueno, la conclusión es que entender lo que sucede en el trasfondo de este tipo de operaciones te permite escribir código un poco más eficiente y, bueno, ser consciente de los consumos que tienen, ¿no? Cada operación que hacemos. A ver, aunque no siempre tengas que andar yendo a optimizar cada línea de código, tenemos que ser conscientes cuando hacemos programas grandes de lo más, digamos, apto según la situación. Funciones y la pila de llamadas. Ustedes en su mente seguramente cuando hablamos de funciones tienen algo así como, no sé, ok, voy a, digamos, crear un código. A ese código le voy a poner un nombre y cada vez que ejecuto ese nombre voy a poder ejecutar todo el código que asocié. Entonces de esa forma me ahorro andar escribiendo de vuelta el código una y otra vez, sino que simplemente llamo al nombrecito y ya está. Pero en realidad, cuando trabajamos con funciones, no solamente estamos definiendo una serie de líneas de código que se tienen que ejecutar cuando llamamos a un nombre. En realidad justamente estamos utilizando un área de la memoria que se llama stack o pila, que acá es donde les dije que les iba a explicar esto. Llegó el momento. Cada vez que llamamos a una función, se pone un nuevo marco en la pila, que tiene detalles como por ejemplo las variables locales y otros tantos detallitos. Cuando invocamos una función, la dirección actual, que es decir, la línea que sigue al llamado de la función, se almacena en la pila. Y después, justamente, el programa llama a la función que se invocó. Vamos a poner un ejemplo básico. A ver, si yo por ejemplo creo una función, que es saludar, y saludar simplemente ejecuta print, hola, ¿cómo estás? Después cuando yo llame a esa función, si por debajo hago algo más, como por ejemplo, no lo sé, sumar 2 más 2, esa línea específicamente se va a agregar a la pila. ¿Para qué? Para primero ejecutar el código y después ejecutar eso que teníamos en la pila. Cuando un programa se ejecuta, justamente podemos usar la pila, ¿ok? Para decirle al programa lo que tiene que ejecutarse después. Lo gestionamos. Es interno en realidad, pero bueno, se entiende. Cuando vos llamás a una función, justamente lo que hacemos es poner un marco en la pila para esa función. Las variables locales y los parámetros de la función se almacenan ahí, justamente. Y acá viene la clave. Una vez que la función se terminó de ejecutar, el marco ya y todos los datos
datos se eliminan de la pila, liberando esa memoria. Un ejemplo simple podría ser imaginarte a vos leyendo un libro y encontrás una nota al pie. Dejás un marcador, que sería tu dirección de retorno, en la página actual y vas a la nota al pie, llamada la función. Este marcador podemos hacer de cuenta que es tu dirección de retorno. Después de eso vas a la nota que está al pie. En este caso eso es la llamada de la función. Una vez que terminás de leer la nota al pie y regresás al marcador, seguís leyendo. Esto es equivalente a regresar a la dirección de retorno y continuar con el siguiente código. Es increíble. Pero bueno, estoy seguro que ya en este nivel no les fue tan fácil, ¿eh? Si el primero les pareció sencillo y el segundo también, quizá este ya se complicó un poquito más, ¿eh? Así que bueno, espero que se hayan llevado algo de este nivel. Es interesante porque ahora estamos entendiendo que, por ejemplo, las variables que existen dentro de una función, los parámetros y todos esos datos son cosas que se almacenan justamente en este marco de la pila. Entonces no estarían ensuciando el otro marco, que es el marco de las variables globales. Y cuando la función termina de ejecutarse, ¡puc!, se desecha y toda esa información se borró. Lo podemos ver como, por ejemplo, una hoja en la que nosotros escribimos, por ejemplo, cálculos matemáticos rápidos. Es esa hoja que sacábamos así, vamos a hacer un cálculo rápido, pum, arrancabas la hoja y te ponías a hacer algunos cálculos rápidos. La usaste y listo, chau, la desechás. Esa es más o menos la lógica de las funciones. Son cosas para hacer algo rápido y chau, lo desechamos. Bueno, después tenemos el famoso desbordamiento de pila. ¿Por qué se piensan que Stack Overflow se llama así? Bueno, por el desbordamiento de pila. ¿Cómo se desborda una pila? Simple, hagamos de cuenta que tenemos una función recursiva. No se olviden que las funciones recursivas es una función que se llama a sí misma. Y tranquilamente, si no lo manejamos bien, puede ser como un bucle infinito. Y como las funciones trabajan con pila, en un bucle, por ejemplo, esto no necesariamente se almacena en pila, pero digamos una función sí. Entonces, al ser una función recursiva que no tenga fin, saturamos y sobrecargamos tanto la RAM, porque esto se almacena en RAM, que se desborda y el programa deja de funcionar, nos tira errores, etc. Entonces, de ahí el Stack Overflow. ¿Ven? Siempre aprenden cosas nuevas conmigo. Son cosas muy básicas, pero es que normalmente en el canal no hablo de cosas tan básicas. Pero bueno, nada, ustedes los tengo en un nivel ahí intermedio, básico, intermedio, etc. Así que nada, relajen porque de a poquito vamos a ir avanzando. Yo avanzo con ustedes igual, no se crean. Es decir, obviamente no soy un tipo que está listo para ir a trabajar como super senior developer de la NASA en United States. No, pero sí, bueno, la tengo así gorda. La máquina detrás de los arrays y las listas. Bueno, ahora llegamos al punto final. Sí, a la parte final de todas. No sé si es la más compleja, pero sí está un poquito compleja, la verdad. O sea, es más corta y más fácil de entender, pero nada, la puse acá porque me pintó, la verdad. A ver, entendámoslo de esta forma. Las listas, ¿ok? Son una de las cosas más conocidas en el mundo de la informática. Las listas, los arrays, las matrices, son casi lo mismo. Sé que no son lo mismo, ya lo sé que no son lo mismo, pero más o menos todo lo mismo. A primera vista parecen simples. Una colección de elementos almacenados uno después del otro. Listo. Pero no es solamente eso. Cada vez que creamos una lista en un lenguaje de programación de alto nivel, bueno, en cualquier lenguaje de programación en realidad, le estamos pidiendo a la memoria de la computadora que reserve un bloque contiguo para almacenar datos. Este bloque es simplemente un conjunto de direcciones adyacentes, es decir, uno y el otro y el otro y todos uno al lado del otro. Es 1, 2, 3, 4. Los espacios en memoria no siempre se almacenan uno al lado del otro. O sea, van variando. Pero los que están en las listas sí, son uno al lado del otro. Y justamente esa particularidad es la que nos permite poder sacar un elemento, agregar un elemento y modificar todo sin que sea tanto lío. Supongamos que tenemos esta lista, ¿ok? Mi lista igual 1, 2, 3, 4, 5. Suponiendo que un número entero requiere 4 bytes, lista números necesita 20 bytes en total. Es decir, necesita que almacenemos 20 bytes en memoria. Ok, la belleza de las listas radica en cómo accedemos a los elementos. O sea, no es solamente poner su número y listo, tiene toda una explicación hermosa. Simplemente sumamos el desplazamiento basado en el índice, al inicio del bloque. Pero ¿por qué 20 bytes para la lista números? Bueno, la memoria del ordenador se mide en bytes. Cada byte tiene 8 bits. Los tipos de datos en programación, como los enteros, los flotantes y otros, ocupan un espacio determinado en la memoria. En muchos sistemas, un entero requiere 4 bits en memoria. Si bien esto puede variar según el lenguaje, la arquitectura del sistema, el lenguaje de programación, etc., la lista tiene 5 elementos y cada entero ocupa 4 bytes. Este es el caso. Por lo tanto, el espacio total que ocupa esta lista de memoria es 5 enteros. Cada entero 4 bytes, entonces tenemos 20 bytes. ¿Y cómo es eso de acceder de otra forma? Bueno, fácil. Las listas son como casilleros contiguos en un pasillo. Cada casillero tiene un número, que representa el índice del elemento en la lista. Ahora, supongamos que queremos acceder al tercer número de nuestra lista. Bueno, simplemente le ponemos un 2, ya que los índices comienzan desde el 0. Bueno, acá viene la magia. La computadora no necesita revisar cada elemento desde el principio. En su lugar, utiliza una fórmula que combina la dirección de memoria donde comienza la lista y el índice del elemento que queremos. La fórmula es algo así. Dirección del elemento es igual a la dirección de inicio de la lista más el índice del elemento por el tamaño del tipo de dato. Entonces, si la dirección de la lista de números es, por ejemplo, 1000, y queremos el tercer elemento, el cálculo sería 1000 más 2 por 4 igual 1008. Esto significa que el tercer elemento, el número 3 en nuestra lista, se encuentra en la dirección de memoria número 1008. Es muy fácil. El primer elemento se encuentra en el 1000, porque ahí arranca la lista. El segundo se encuentra en el 1004, porque son 4 bytes.
Y el tercero se encuentra en el 1008, porque son otros 4 bytes. El cuarto elemento se encuentra en el 1012, porque son 12 bytes. Entonces es excelente. O sea, podemos imaginar en las listas como si fueran cajas alineadas, ¿ok? Nosotros no tenemos que abrir caja por caja para saber en dónde está lo que buscamos. Simplemente vamos a la caja que sabemos que está lo que necesitamos y accedemos al elemento que queremos. Es súper interesante. Lo hermoso de todo esto es su eficiencia. Acceder a cualquier elemento de una lista toma un tiempo constante, sin importar la longitud de la lista. ¿Por qué? Y porque solo es cuestión de calcular la dirección de la lista y hacer la fórmula. Es por eso que ahora les tiro un super dato. Por eso decimos que justamente acceder a un elemento de una lista, o un array, bueno, una matriz en general, tiene una complejidad de tiempo O de 1. Es decir, es una operación constante. A ver, las listas en su simplicidad encapsulan muchísimos principios fundamentales de la programación. Bueno, y también la gestión de memoria. Pero bueno, nada, nosotros como trabajamos en lenguaje como Python, nos parece que son cosas sencillas, pero no, en realidad no lo son. Es la máquina subyacente la que se está encargando de todo el trabajo, que es pesadísimo en realidad. ¿Para qué es esto? Es fácil, porque nosotros en este caso nos estamos encargando de resolver problemas más complejos. Nosotros no necesitamos saber cómo almacenar memoria, cómo almacenar esto, cómo almacenar lo otro, sino que nos encargamos de otras cosas más complejas, programas completos, hacer páginas web, hacer aplicaciones móviles, encapsulando la lógica de los conceptos básicos que por ahí en otros lenguajes son muchísimo más complicados. Por eso, por ejemplo, uso ensamblador para programar un microcontrolador, porque son instrucciones muy básicas que hacerlas en algo de un lenguaje de alto nivel significaría mucho lío, mucha más necesidad de consumo de recursos y cosas que son innecesarias. Lo programamos en ensamblador, listo. Pero si toca hacer una página web con ensamblador, ¿es posible? Sí, es recontra posible, pero, o sea, eso sí sería un verdadero lío. No sería rentable para nadie. No, y además ejecutarla en ensamblador es un lío, porque al fin y al cabo todo ejecuta en ensamblador. O sea, ni hablar de eso. Ni nos intentemos pensar cómo haríamos una página en ensamblador. Ni lo pensemos. Lo que quiero que se lleven de este video es que cada línea de código que ejecutamos, ¿ok?, desencadena muchas, digamos, una serie de operaciones y eventos que suceden a nivel de máquina. Que bueno, aunque son invisibles a primera vista, eso es lo que determina la eficiencia y la funcionalidad de nuestros programas. Pues, y Dalto, ¿para qué quiero comprender esto? Bueno, ya lo habrás visto. La realidad es que comprender estos fundamentos nos hace mejores programadores. Principalmente porque encima nos da el poder de optimizar todo con mayor precisión y tener la capacidad de optimizar detalles mínimos que por ahí a la mayoría se le pasan de largo. Así que en resumen de todo este video nos dimos cuenta que detrás de cada cosita boluda hay como una máquina que está trabajando detrás haciendo todos los procesos que son súper complejos. Y que la lógica real de los lenguajes que manejamos en el día a día tienen, como digo, una capa de profundidad que está por debajo de todo eso, que es lo que realmente permite que eso funcione de la forma en la que funciona. Y cuando entendemos esto, estamos realmente entendiendo la lógica de programación. Pero no podemos entenderla sin antes desaprender lo que creímos que habíamos aprendido. Porque programación es mucho más que el alto nivel. El alto nivel es justamente la abstracción de lo que sucede en capas de más bajo nivel. Pero si las entendemos, podemos llevar nuestro código mucho más allá. Así que espero que les haya gustado este video. Me gustó hacer un video diferente, es un video distinto, que normalmente quizá no habría hecho un tiempo atrás, pero me gustó hacerlo, la verdad, ya que venimos de un curso un poquito más complejo, como el de programación orientada a objetos que lanzamos hace poquito. Es un tanto más conceptual quizás. Creería que está al mismo nivel por ahí del segundo curso ya que lancé, o el tercero. No, creo que el segundo, llegando a nivel de avanzado, ¿no? Así que bueno, nada, si les gusta que haga más videos así, ustedes díganmelo y yo me mando nomás. Pero ahora sí, llegó el momento de despedirse. Yo sé que te gustó el video, suscríbete, yo sé que te gustó. La gente cuando uno dice suscríbete se va. ¿Por qué? No hagan eso. Si te sirvió, si te quedaste hasta el final, si te gustó. Si te gustó, podés seguir viendo más como esto. Suscríbete. Bueno, gente, ahora sí, dejando el chiste, me voy, pero no olviden una cosa que es muy importante, y es que no tienen que programar para solucionar problemas, sino que tienen que programar para crear soluciones. Yo soy Dalto, y nos vemos en la próxima.